Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos verán por las diferentes plataformas donde difundamos este video. Hoy tengo el placer y el gusto de conversar con el pastor Arturo Bonilla. Él es pastor de la iglesia Casa de Oración en la ciudad de Ogden, Utah. Pertenece dentro de lo que es el ministerio Viviendo la Sana Doctrina. Pastor, gracias por tomarse este tiempo y estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar a tocar un tema muy importante para el mundo cristiano, para los creyentes. Es la doctrina de la sola escritura. ¿Qué significa la sola escritura para los creyentes? ¿Qué significa la doctrina? ¿Qué nos enseña esa doctrina? Pero lo más importante, que nos lleva a reconocer la autoridad de la palabra de Dios para nuestras vidas. Pastor, le doy este tiempo para que nos dé a conocer qué es lo que están haciendo allá en Ogden, Utah, y nos hable un poquito acerca de su ministerio. Bueno, Dios les bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo en esta tarde, ya sea noche, día o mañana, amén. Mi nombre es Arturo Bonilla, soy pastor por la gracia de Dios. Estamos en la ciudad de Ogden, Utah. La iglesia es Casa de Oración, Ministerio Viviendo la Sana Doctrina, donde estamos ligados a algunas otras congregaciones, tratando precisamente de predicar precisamente la sana doctrina, ¿verdad? O como el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es la sola escritura. Gloria a Dios, amén. Y pues para sumergirnos lo más pronto posible en el tema, hermano, me gustaría que nos acompañemos mutuamente a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Creo que este es uno de los versículos más emblemáticos, podemos decir, acerca del Evangelio, donde habla de lo que significa la palabra de Dios, o lo que debe significar la palabra de Dios para aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y nuevamente la cita bíblica con la que vamos a estar dando empiezo a esta conversación es 2 de Timoteo 3, capítulo 3, del verso 14 al 17, y la palabra de Dios dice de esta manera. Pablo, hablándole a Timoteo, dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pastor, ¿qué podemos sacar inmediatamente de este texto que acabamos de leer? ¿Qué es lo que el texto nos dice inmediatamente acerca de la palabra de Dios? Bueno, en este texto claramente nosotros podemos ver la exhortación que le está haciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? En la segunda carta de Timoteo nosotros vemos cómo Timoteo, por la presión del ministerio, ha caído en un cierto desánimo. Y Pablo lo está instando a que persista en predicar la palabra de Dios. Cuando él dice toda escritura es inspirada, está diciendo que la palabra inspirada tiene que ver con soplo, prácticamente es hablada por Dios. Y si es de Dios, entonces desde ahí podemos ver también cómo el apóstol Pablo dice que es útil. Tiene una utilidad la palabra de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Dice útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, desde aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida nos va a ayudar, es útil para todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Amén, gloria a Dios. Pastor, me llama la atención que en este versículo Pablo le atribuye a la palabra de Dios únicamente y exclusivamente a la palabra de Dios, a las escrituras, tres cosas. La primera es que ella producirá, dice, la fe necesaria que necesitamos para creer en Cristo Jesús. Solo la palabra de Dios.
Y luego dice, es la que nos va a hacer perfectos, pero de una forma de forjar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Vamos a llegar a esa perfección de ese varón perfecto, de ese carácter de Cristo Jesús, que todos los creyentes desde el momento que recibimos el nuevo nacimiento tenemos que anhelar el conocimiento más de Cristo y hacer su carácter parte de nuestra vida. Pero el apóstol Pablo deja claro que eso es trabajo exclusivo de la palabra de Dios y de nada más. Y también dice que la palabra de Dios capacitará al varón de Dios, al hombre de Dios, al cristiano, a la mujer de Dios, la capacitará para toda buena obra. Entonces, pudiéramos decir, pastor, de entrada que la palabra de Dios, de alguna manera, si no vamos a llamarlo de una manera rotunda, tiene la exclusividad de generar la salvación, de darnos la fe para ser salvos, de perfeccionar en nosotros los creyentes el carácter de Cristo Jesús hasta llegar a la perfección y también prepararnos para el ministerio. Sí, así es. Dice toda la escritura, ¿verdad? Es inspirada, soplada por Dios. Amén. Y esa es la utilidad, para enseñar, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esté preparado para toda buena obra, no solamente en el ministerio, sino en el matrimonio, creencia de los hijos, en el mundo secular donde vivimos. De una manera integral, ¿no? De una manera integrarnos y que a través de nuestra vida Dios sea glorificado. A Amén. través de nuestros testimonios Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Es claro que el apóstol Pablo le está dando, vamos a decir, a este nuevo ministro, ¿no? Timoteo, al empezar su ministerio en la iglesia de Éfeso, él está dando de alguna manera la clave para el éxito ministerial, para el éxito en su vida y pues para presentarle ante Dios como obrero aprobado, ¿no? Que es a través de la fidelidad a la palabra de Dios. Ahora, pastor, quisiera que usted nos diera de alguna manera una información, una enseñanza de qué en realidad enseña la doctrina de la sola escritura o solo las escrituras, ¿verdad? Es una doctrina que se reafirmó en el tiempo de la Reforma y es vital para el desarrollo del Evangelio y el desarrollo de las iglesias. ¿Qué nos enseña la doctrina de la sola escritura, pastor? Bueno, aunque el término de solo escritura surgió cuando se da lo que conocemos nosotros como la Reforma Protestante, la realidad que este término solo escritura la podemos ver a través de la misma palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ahora con el canon cerrado podemos ver que las mismas escrituras constantemente son citadas por las mismas escrituras. Ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que es una carta que habla sobre la justificación y la depravación del hombre, habla constantemente citando las escrituras. En Romanos 3:10 citó, por ejemplo, el Salmo 14 cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Más adelante en el capítulo 4 Pablo sigue dando argumentos sólidos de que esto de ser justificados por la fe era antes de la ley y hace mención que Abraham fue justificado por la ley citando el libro de Génesis. Más adelante también cita Oseas en Romanos capítulo 9 versículo 25 cuando dice llamaré a un pueblo mío al que no era mi pueblo. Lucas cuando escribe vemos la narración que Esteban en el libro de los Hechos, vemos cómo Esteban en su defensa ante el sumo sacerdote cita Génesis, cita Éxodo, los Salmos, hasta llegar a Cristo. Es decir, constantemente están citando las escrituras. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 24, cita el Salmo 103, versículo 15, Isaías 46, Isaías 51, 12, donde dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Judas en su carta, que contiene 25 versículos, una carta magna, una carta donde le pide a los destinatarios que hagan defensa de la fe, cita números 14, 29, 26, 64, cita Salmos 106, 26, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y donde fueron infieles y quedaron postrados. Judas también cita Génesis 19, 24, Deuteronomio 29, 23, cuando nombra Sodoma y a Gomorra y a las ciudades vecinas que fueron destruidas con fuego. Nuestro Señor Jesucristo, desde el inicio de su ministerio, en Lucas 4,
versos 16 al 20, cita Isaías 49, 18, es decir, tanto Pablo como Pedro, como Judas, Juan y aún nuestro Señor Jesucristo citan las Escrituras enfatizando la importancia y la centralidad que son las Escrituras. Ahora, este término de sola Escritura, aunque las vemos en las mismas Escrituras, resalta en la Reforma Protestante con Lutero y otros reformadores apelando a la sola Escritura. Es decir, ante la desviación total de la Iglesia Católica, estos reformadores lucharon porque la Biblia sea nuestra única fuente de autoridad, inerrante, confiable, libre de error y como la única fuente donde Dios nos habla y es lo que nosotros creemos como cristianos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica decía que la Biblia no era suficiente y que necesitábamos la tradición, los concilios y la autoridad papal. Por lo tanto, estos reformadores hablar de sola Escritura, con esto estamos diciendo, número uno, que la Biblia es el único medio confiable. Número dos, la Biblia está libre de error, inerrante. Número tres, la Biblia deja fuera dogmas y tradiciones. Número cuatro, la Biblia es la única fuente de revelación. Y número cinco, la Biblia es la voz de Dios. Ahora, en el tiempo que se dio la Reforma con las 5 solas, donde está la sola Escritura, era un tiempo muy parecido a los tiempos que ahora estamos viviendo. En los tiempos de Lutero había una autoridad monárquica como lo era y lo es el Papa para los católicos, que lo que decía el Papa se le consideraba como palabra de Dios. En estos tiempos también dentro de la iglesia cristiana pasa lo mismo con el auge de la apostasía y la nueva ola de autonombrados apóstoles. Y esto también viene causado por el escaso de hombres fieles a la sana doctrina. En el tiempo de hoy difícilmente encontramos en los púlpitos una predicación expositiva donde el predicador analice cada verso desde su contexto. Y cuando un ministro nunca enseña en su congregación la palabra de Dios desde su contexto, podemos decir que esa congregación en esa congregación se desconocen las Escrituras. En la primera carta de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le deja a Timoteo en Éfeso, le da una orden enfática. Le dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y mira lo que dice, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Lo que estaba pasando es que ya el evangelio no se estaba predicando. Lo que estaba pasando es que las escrituras ya no se estaban enseñando. Lo que estaba pasando es que las escrituras eran desconocidos en la misma iglesia de Cristo. ¿Qué había? Fábulas, cuentos, historietas. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? A estas personas que han tomado lugares de enseñanza, cállalos, censúralos, ciérrales la boca, y a la congregación le dice, y no les presten atención. Entonces, cuando hablamos de sola Escritura, con esto entendemos que lo que Dios quería revelar está en la palabra. Y lo que no está en la palabra, Dios no lo quiso revelar. Por lo tanto, si no está en la palabra, no le puedo decir amén. Amén. No lo podemos aceptar. Entonces, cuando decimos sola Escritura, podemos definir que sola Escritura es la voz de Dios y Dios no se equivoca. La Biblia es la única autoridad que nosotros tenemos. Dios es veraz. Por lo tanto, Dios honrará su palabra, sus promesas, llevará a cabo todos sus juicios y ejecutará todas sus advertencias. La Biblia es la autoridad suprema que está por encima de nuestras inclinaciones, de nuestro corazón, por encima de nuestra opinión, por encima de nuestros pensamientos, y nos da todo lo necesario para la vida y la piedad. Amén, gloria a Dios. Hermano, muy interesante el recorrido que usted nos hace desde que en el principio los apóstoles, incluso con la revelación que ellos traían de parte del Señor Jesucristo, con la intervención del Espíritu Santo, nunca en sus mensajes ellos se desviaron de lo que ya se había dicho anteriormente a través de los profetas y a través de aquellos grandes hombres que vivieron en el Antiguo Testamento. Todo fue coherente a la palabra de Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo, ¿no? Entonces, hermano, durante la Reforma yo quisiera tocar un punto muy importante que siento yo que en estos días se está perdiendo,
que aquello que se logró en la Reforma, por lo cual grandes hombres como Calvino, como Lutero, lucharon tanto en contra de una institución tan grande y tan brutal que era en aquel tiempo la Iglesia Católica. Estos hombres lucharon porque los creyentes, la gente del común, aquellos que no eran, vamos a decir, ordenados como ministros, tuvieran en su mano una Biblia para que ellos la abrieran y la leyeran personalmente y pudieran comprender de primera mano las verdades que ahí están, sin depender de alguna manera de la interpretación que se hacía en aquel tiempo por los obispos o por los clérigos. Ese principio se basaba, hermano, en que la palabra de Dios es suficientemente clara en su mensaje central como para que cualquier creyente, independientemente de su estatus, vamos a decir, económico o educativo, pueda abrir la palabra de Dios, leerla y entender su mensaje. Los reformadores creían en este principio y eso llevó a los reformadores a impulsar o cabildear para que las escrituras que antes estaban nada más, vamos a decir, en un lenguaje que no era el más común, pudiera ser traducido a todos los diferentes idiomas, entre ellos el español, el francés, el inglés. Y ellos deseaban poner en las manos de los creyentes la palabra de Dios, porque uno de los regalos más grandes que nosotros tenemos como creyentes es que podemos tomar la palabra de Dios. Y hoy en día hay diferentes tipos de Biblias con diferentes, vamos a decir, diferentes traducciones en la manera de un lenguaje más entendible. Ahora está en formato electrónico, de muchas maneras en lo que es la palabra de Dios se ha difundido. Sin embargo, pareciera, hermano, que el creyente moderno prefiere todavía que una persona le traduzca la palabra de Dios sin ellos tener la responsabilidad de ir a cotejar el texto para tener una base y saber si lo que se está recibiendo cada domingo en la iglesia es palabra de Dios. Entonces, hermano, en ese caso, hermano, cuando nosotros hablamos de lo que es la sola escritura, pudiéramos entonces decir que la sola escritura es la creencia de que la palabra de Dios es la única revelación, ¿verdad? Los 66 libros son la única fuente de revelación para el creyente y por ser revelación son autoridad para mi vida. No hay otra autoridad, no hay otra cosa que pueda, vamos a decir, regir mi vida, mis decisiones, mis pasos de fe, que no sea la palabra de Dios. Entonces de ahí entra una responsabilidad también personal de estudiar la palabra de Dios. Amén. Así es. Hermano, entonces, si entendemos que la palabra de Dios es la revelación escrita, la voz de Dios, el aliento de Dios, este libro no es un libro común, no es un libro cualquiera. Y por ende tendría que ser la fuente de nuestra autoridad, es la autoridad que rige nuestras vidas. Pastor, entonces, en este caso cabría preguntar, ¿cómo armonizamos la autoridad suprema de las Escrituras con las otras autoridades a las que estamos sujetos? Porque independientemente de que la palabra de Dios es la autoridad suprema, también tenemos que entender que estamos viviendo en una sociedad donde hay gobiernos, vamos a una iglesia donde hay autoridades también eclesiásticas a las que de alguna manera u otra estamos sometidos. ¿Cómo nosotros como cristianos armonizamos o balanceamos la autoridad de las Escrituras a las otras autoridades que hay en las que vivimos? Bueno, una de las cosas que el cristiano regularmente no hace, ¿verdad? Pues es precisamente es escudriñar la palabra de Dios. Una de las formas para poner a nosotros a armonizar la autoridad suprema de la Biblia con las otras autoridades, pues es precisamente eso, ser un buen estudiante de la Biblia, que es lo que en estos tiempos escasea, ser un buen estudiante de la Biblia. Dios o el Señor se interesó en que su palabra quedara registrada, quedara escrita. Lo podemos ver cuando en Éxodo el Señor le dice a Moisés, alízate 2 tablas, porque el interés de Dios era que su palabra estuviera escrita
disponible. Escrita. Lo podemos ver también en Apocalipsis cuando se le dice a Juan, escribe lo que era, lo que es y lo que ha de venir. Es decir, en la palabra de Dios encontramos pasado, presente y futuro, encontramos todo lo necesario para la vida y la piedad. Entonces, si nosotros no somos buenos estudiantes de la Biblia, pues no vamos a poder armonizar nosotros lo que está pasando con las autoridades a las cuales debemos sujetarnos y también a las autoridades de la iglesia. Tenemos que ser buenos estudiantes de la Biblia, tenemos que ser como esos bereanos que son nombrados en Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero va a Berea, y la escritura dice que los bereanos tenían 4 virtudes. Número 1 dice que escudriñaban, examinaban la palabra de Dios. Número 2, comprobaban que lo que él les predicaba tuviera sustento bíblico. Número 3, lo hacían cada día, no lo hacían cada domingo o cada día de servicio, como en el tiempo de hoy sucede, sino ellos lo hacían cada día. Y número 4, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Entonces, una de las cosas que ha pasado en estos tiempos es que el creyente o el cristiano difícilmente está comprobando que lo que se le está predicando tiene sustento bíblico, y va a ser muy difícil así que pueda armonizar la autoridad suprema de la Biblia con las otras autoridades. Entonces pudiéramos decir, pastor, que el primer paso para nosotros, vamos a decir, saber distinguir y darle su prioridad a las escrituras como autoridad en nuestra vida, el primer paso es nosotros conocer, ¿no? El primer paso es ir nosotros a la escritura, saber lo que ahí dice de primera mano, y entonces vamos a poder hacer un contraste, ¿no? Entre lo que se me predica en la iglesia, entre cómo miro la sociedad, hacia dónde avanza la sociedad, hacia dónde avanza la política, hacia dónde avanzan las leyes que me rodean y que de alguna manera pues nos van a afectar, ¿no? Si no tenemos ese fundamento, creo yo, pastor, en base a lo que usted dice, que no se va a poder hacer un análisis o no se va a poder hacer un contraste, y no voy a poder distinguir entre la autoridad suprema de las escrituras con las otras autoridades a las que yo estoy sujeto. Pastor, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos nosotros como creyentes, cuál tiene que ser nuestra postura ante un gobierno que constantemente está promulgando leyes que van contrarias a la palabra de Dios y que de alguna manera pues vivimos en esta sociedad? No podemos decir no me van a afectar o no me están afectando. Quisiera tal vez a manera de introducción a esta pregunta hacer la referencia hacia la pasada pandemia, ¿no? Lo que pasó en la pandemia, hermano, y cómo ciertos gobiernos de alguna manera empezaron a crear leyes que afectaban a la iglesia como para mantener su culto, para mantener sus puertas abiertas. ¿Cómo podemos nosotros, como creyentes de la palabra de Dios, que la tomamos como autoridad suprema en nuestra vida, entendiendo de que hay una responsabilidad de conocerla primero? Vamos a decir, pasamos ese punto, tenemos un devocional de estudiar la palabra de Dios, de escudriñarla. ¿Cómo balanceamos, ¿no? Vivimos en una ciudad o en un estado o en un país que va hacia el liberalismo, ¿no? Y muchas de las leyes que se promulgan van con ese sentido. ¿Qué podemos nosotros hacer? Bueno, entendemos que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Eclesiastés dice, nos hace un llamado a ser sabios en la forma como debemos de conducirnos en este mundo caído. Sabemos que las cosas en este mundo, la agenda del mundo siempre va a estar en contra de la palabra de Dios. Siempre va a estar en contra. Sin embargo, nosotros debemos de tener claro que la fidelidad que debemos de tener es precisamente a lo que hemos creído, a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 4, cuando Pedro y Juan son llevados ante el concilio, donde estaban los sacerdotes, los gobernantes, y los escribas, que en ese tiempo era la crema innata. Correcto. Era la crema innata. Les estaban prohibiendo con amenazas de predicar a Cristo. La respuesta de ellos fue: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Por lo tanto, podemos sujetarnos a las leyes de gobierno, como dice el apóstol Pablo en Romanos, pero si hay leyes que van en contra de nuestra fe, es ahí donde somos llamados nada más a sujetarnos a lo que Dios dice, en su palabra. Y asumir las consecuencias por nuestra postura, ¿no? Un ejemplo lo tenemos claro nosotros también en el Antiguo Testamento, cuando Daniel habla de un edicto de Nabucodonosor que no se le tenía que rendir culto, sino solamente a él. Mas, sin embargo, conocemos la narración. Estos tres jóvenes, los amigos de Daniel, se negaron y ellos sabían de que iban a estar expuestos a morir. Sabemos que Dios los liberó, pero ellos fueron fieles a su palabra. Más adelante, en el asunto de la sujeción a las autoridades eclesiásticas, el autor de los Hebreos hace un llamado que nos debemos de sujetarnos a los pastores, pero no dice que los pastores son infalibles, no. Los pastores fallan, van a fallar, no son infalibles. El autor de Hebreos dice que nos sujetemos a los pastores, mas sin embargo en el contexto de la carta a la sujeción no es a ciegas. No podemos sujetarnos a un pastor a ciegas. Está predicando una doctrina contraria a la palabra de Dios, no podemos sujetarnos a esa autoridad. El contexto de la sujeción de la que habla Hebreos a una autoridad eclesiástica es mientras ese pastor se esté sujetando a las mismas escrituras. O sea, es una autoridad que en realidad no es a la persona, sino a lo que esta persona predica. Si esta persona predica la palabra de Dios, la palabra infalible, la voz de Dios, como lo hemos mencionado anteriormente, entonces en realidad, pues sí, yo puedo mostrar algún tipo de fidelidad a él, pero mientras esta persona se sujete a eso, ¿no? Cualquier desviación, entonces eso quita mi responsabilidad hacia esa autoridad eclesiástica. Eso es lo que estoy entendiendo, pastor. Sí, así es. Amén. Pastor, ¿y qué podemos tal vez aconsejar de alguna manera, a manera de consejo, a aquellas personas, hermano, que creen que la fidelidad a Cristo se muestra con una fidelidad incondicional al ministro? Me refiero a que aquellas personas, aquellos hermanos que de corazón sincero creen que mostrar una fidelidad incondicional y ciega al ministro es de una manera o de una forma un reflejo de tu fidelidad que tienes a Cristo. ¿Qué pudiéramos decirle a una persona que piensa de esa manera? Y vuelvo, no tal vez sea una persona que lo haga con malicia, sino hermanos que tal vez no han avanzado y no han conocido el Evangelio desde el trasfondo bíblico, como lo que hemos estado hablando, sino que sinceramente ellos quieren mostrar una fidelidad al Señor que los salvó, pero que esa fidelidad tal vez está mal puesta o mal expresada. ¿Qué pudiéramos decir ahí, hermano? Bueno, muchos creen que la fidelidad incondicional a Cristo se demuestra cuando son fieles al ministro, ¿verdad? Muchos piensan de esa manera. Sin embargo, para comenzar, la fidelidad que el Señor nos pide a cada uno de nosotros es a su palabra. Es a su palabra. Debemos de entender que el Señor nos llama precisamente no tanto al éxito, ¿no? Sino a serle fiel a su palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde el punto de vista humanístico, Noé no tuvo mucho éxito, o Jeremías en su ministerio no tuvo mucho éxito, mas sin embargo fueron fieles ellos, fueron fieles al ministerio. Entonces, ¿qué le podemos dar a estos hermanos? Bueno, que examinen las enseñanzas y que sean fieles a la palabra de Dios, pero tienen que conocer las escrituras. Si un pastor no es fiel a las escrituras, posiblemente sea un falso pastor. Así de serio, hermano. Sí, así de serio. Porque ¿a qué es llamado un pastor? A serle fiel a las escrituras. Correcto. Y a transmitir esa fidelidad. No otra cosa más que hacerle fiel a las escrituras. Entonces podemos decir que si un pastor no es fiel a las escrituras, que es a lo que tiene que ser, entonces es dudoso su llamado. Correcto. Permítame interrumpirle ahí porque creo que cabe la siguiente, tal vez, pregunta que le quisiera hacer. Pastor, ¿qué pasa
cuando esa fidelidad incondicional al pastor es, vamos a decir, de alguna manera alentada, si lo pudiéramos llamar de esa manera, por la enseñanza que ese ministro hace de sí mismo. Por ejemplo, cuando hay ministros que se ven como ungidos, como escogidos de Dios, como que su llamado al ministerio fue de una manera sobrenatural, tuvieron experiencias, muchas veces tal vez vamos a decir que vieron al Señor y ellos transmiten esto y de alguna manera eso infunde algún temor en las personas de que no hables de Él, no lo critiques porque es el ungido de Dios, Dios se encarga con Él, yo no puedo hacer ninguna crítica, ninguna observación porque puede hacer que esté levantando mi mano contra el ungido del Señor. Eso de alguna manera influye mucho en la fidelidad que muchas veces mal ponemos en estos hombres. Bueno, como ellos se ven a sí mismos, ¿no? Sí, sí, claro, hay un cierto narcisismo en la vida de ellos, ¿verdad? Realmente cuando nosotros vemos a una persona así, que dice haber sido llamado, o haber sido llamado al ministerio de una forma mística, ¿no? Que sobrenatural, ¿no? Ángeles o arcángeles, hablando de una forma sarcástica, ¿eh? O que vieron hasta el Señor Jesús, sí, y que los llamaba. Pero no es fiel a las Escrituras, no importa que haya visto eso. Correcto. No importa, podemos llegar a la misma conclusión de entonces, que la fidelidad de las Escrituras, todo menos un pastor. Entonces la fidelidad de las Escrituras es como tú compruebas si aquello que dices de ti mismo es cierto, ¿no? Así es. Ok. Miren, yo aquí hice una anotación en cómo uno puede identificar a un falso predicador, a un falso pastor, porque si un pastor no está siendo fiel a las Escrituras, realmente esa congregación no está recibiendo la palabra de Dios. No está recibiendo la palabra de Dios, y tenemos que recordarnos que toda la palabra del Señor nos apunta a Cristo, nos lleva a la santificación. Entonces, si una persona, un pastor o un ministro no está siendo fiel a las Escrituras, puede ser todo menos un pastor. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros a un falso pastor? Yo siempre le digo a los hermanos cuando estamos predicando, número uno, la forma como pide el dinero. La forma como pide el dinero un pastor deja mucho que ver si es pastor o no es pastor. ¿Cómo lo pedía Pablo? 2 Corintios 2:9, cada uno como propuso en su corazón. Hay pastores que no lo piden de esa manera. Hay pastores que exigen, siembra, pacta. Eso es una doctrina bien atractiva en estos días para muchas personas, ¿no? ¿Cómo identificas a un falso pastor? La forma como pide las cosas también. Ni siquiera te dice por favor. Hey, tu hijo, ven para acá, y te truena los dedos. Te tienes que sujetar. ¿Cómo le pedía Pedro a los ancianos que apacentaran la grey? Os ruego. ¿Cómo identificas a un falso pastor? La forma como ora. Rápidamente se da uno cuenta la forma como ora. Si decreta o declara, por ejemplo, si el culto es de 2 horas, 1 hora y media se la pasa peleándose con el diablo, que diablo mentiroso, que diablo cochino, que quita tus manos de mi carro, que decreto, que declaro, y no vemos nosotros de ninguna manera un ruego o un clamor o un si Dios quiere. Por ejemplo, las famosas proclamas proféticas que hay. Ahí no vamos a ver nosotros que digan si Dios quiere, una o sujeción si el Señor quiere. No vamos a ver un ruego. ¿Cómo identificamos a un falso pastor o a un falso predicador? La forma como expone la palabra, que no se prepara o siempre quiere salir del paso, cuenta chistes, anécdotas. Si la predicación es de 1 hora, puede ser que cuente 50 minutos de chistes y 10 minutos de Biblia sacado de contexto. ¿Cuál era la actitud del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:5? Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos. ¿Cómo identificamos a un falso pastor o predicador? Pues que habla más de él, habla más de sus logros o de su supuesta cobertura y no de Cristo. ¿Qué decía Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17? Mas el que se gloríese
en Él, en Cristo, glorice en el Señor. Entonces, debemos de ser fieles a los ministros de ninguna manera, incondicionalmente no debemos de ser fieles a los ministros. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, de los que yo nombré, están torciendo las Escrituras. No podemos ser fieles a ministros de los ejemplos que yo puse que están torciendo las Escrituras. Recordemos también que cuando el apóstol Pablo reprende a los Gálatas, lo hace por dos cosas. Número uno, por no retener la doctrina, y por ser blandeques en la doctrina. ¿Qué efecto hay cuando domingo tras domingo yo estoy yendo a un lugar donde la persona a la que le he confiado la bendición de nutrirme espiritualmente a través de su palabra, a mí y a mi familia, no se está ciñendo a la verdad del texto, no se está ciñendo a la palabra de Dios, a la autoridad bíblica? ¿Cómo va a afectar eso a las personas que ahí están? ¿Cómo afecta eso a las familias, a cada miembro de esa congregación que domingo tras domingo están yendo a ese lugar? Y pues como usted dijo, pues sí, hay de todo menos el apego, ¿no? El arraigo a la palabra de Dios. Viene a mi memoria ahorita en esta misma pregunta que le estoy haciendo acerca de lo que Pablo le dice a Timoteo, que solo las Sagradas Escrituras nos van a hacer perfectos, pero en la perfección de Cristo, no moldeando ese carácter para nosotros, y solo las Escrituras nos van a forjar y nos van a preparar para servir y hacer toda buena obra. Puede, hermano, ahondar un poquito más en los efectos, ¿no? de estar día tras día y yendo a recibir algo que no se apega a la autoridad de la palabra de Dios. Bueno, indudablemente, si una persona va a una congregación donde el pastor no expira las Escrituras, realmente no está recibiendo el Evangelio. No lo está recibiendo. Y como no lo está recibiendo, lo que está aprendiendo no lo están direccionando hacia la santificación. Lo están llevando a todos lados menos a Cristo. Wow. Quizás lo están llevando al humanismo, que es lo más clásico que pasa en el día de hoy en muchas iglesias, pero no los están llevando a Cristo. Es desconocido el Evangelio en esos lugares. Amén. ¿Y qué pudiéramos nosotros aconsejar? Dando algún tipo de consejo, hermano, ¿qué pudiéramos nosotros decirle a aquellos que de alguna manera tal vez sienten que lo que su pastor les predica, lo que su pastor ha dicho tal vez en algunas ocasiones desde el púlpito y lo ha enseñado tal vez en las clases dominicales o en el servicio regular? ¿Qué le pudiéramos decir a esos miembros, a esos hermanos que de alguna manera sienten un rechazo a aquello porque es desconocido, es raro, de alguna manera es primera vez que lo escucho aquí, ¿no? Es novedoso, es raro? ¿Qué se le puede decir a una persona así que siente, que percibe que está recibiendo una mala enseñanza o algo fuera de lo que es la palabra de Dios? Bueno, lo primero es cotejar claramente que lo que se está predicando tenga sustento bíblico, es cotejar. Conocer la Escritura. Sí, conocer la Volvemos a lo mismo, a conocer la Escritura. Sí, exacto. Siempre la centralidad de las Escrituras. Si un predicador o un pastor dice algo del púlpito que no queda claro, bueno, yo tengo la tarea de cotejarlo a través de la palabra de Dios. Si hay dudas en cuanto a lo que el ministro predica, bueno, orar por él, orar por él. Si la condición del ministro sigue igual, es ir al ministro con Biblia en mano, y que juntos se examinen la enseñanza. Recordemos que quizá el ministro lo haga por ignorancia, aunque no deja de ser peligroso, ¿verdad? Claro. Entonces, si lo hace por ignorancia, aunque es peligroso, si lo hace por ignorancia, quizá a la hora de ser corregido pueda reconocer su error doctrinal. Quizá pueda meditarlo, y si tiene piedad, si hay una sinceridad, ¿no? Bueno, va a corregir y va a seguir, pero si no, bueno, no queda otra más que salir huyendo de ese lugar. Correcto. Y en algunos de los casos, como lo hacía el apóstol Pablo, pues Pablo traía denuncias contundentes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Pablo hace una denuncia a Himeneo y a Fileto en la segunda carta de Timoteo, Pablo compara la mala doctrina como una gangrena. Como una gangrena. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17 dice: su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son
Himeneo y Fileto, y entendemos que la gangrena es una enfermedad que va matando poco a poco, carcomiendo el cuerpo, haciendo esa analogía también que somos parte del cuerpo de Cristo, desde la cual si hay una parte mala del cuerpo tenemos que atenderla. En este caso es la doctrina. Si el pastor o el ministro es confrontado con las escrituras en la doctrina que él está enseñando, en la mala doctrina que él está enseñando y no quiere reconocer, pues es muy simple hacer un éxodo de ese lugar. O que tal, no necesariamente reconocer, ni siquiera tomarse el tiempo de explicarle, ¿no? Porque pues de las maneras que nosotros entendemos es que nacen estas preguntas que son válidas. Incluso me imagino yo que como pastor, que ha pastoreado ya varios años, me imagino que alguna vez algún miembro le ha venido con alguna pregunta. Y quisiera tal vez yo agregar algo ahí, que lo importante que es que todo cuestionamiento que tengamos y como lleguemos a cuestionar al ministro, sea a través de las escrituras. No podemos llegar a decir, por ejemplo, siento yo que usted está predicando mal, o siento que lo que usted está predicando es incorrecto. Tiene que haber una base bíblica, ¿verdad? Y el pastor, ¿cree usted que el pastor ante cuestionamientos doctrinales o cualquier tipo de cuestionamiento de enseñanza o de lo que se hace en una iglesia, tiene bajo la autoridad de las escrituras ese pastor la obligación de atender esas preguntas e interrogantes dentro de su pueblo? Claro, tiene que ser. Tiene que. Uno como pastor tiene que decirle a la misma congregación, lo que yo estoy predicando, ustedes cotéjenlo. Y si tienen dudas, vengan conmigo y podemos platicar de lo que se está enseñando. Para que así podamos estar todos de acuerdo que lo que se está enseñando son las escrituras. ¿Verdad? Nuestras prédicas tienen que ser cuestionables. Pastor, cuando se llega a ese punto de salir de un lugar así, vamos a decir, agotaste todos los recursos que tal vez nosotros estamos aconsejando aquí, no, te metiste a estudiar las escrituras, escuchaste primero que hay algo, una cosa nueva, rara, que no estás 100% convencido, te detuviste, abriste las escrituras, y con escritura en mano, como dice usted, traté de buscar esos espacios, de hablar con mi pastor. Al fin y al cabo tiene que haber un contacto entre el pastor y sus ovejas, ¿no? Traté de buscarlo y el pastor pues no me dio el tiempo, no me satisfacieron sus explicaciones, ¿verdad? O lo que él me dijo no se apegaba a lo que yo he aprendido en el texto bíblico, lo que se ha enseñado. Esa transición, esa desconexión de esa congregación tiene que ser en paz, ¿no? Tiene que ser en paz. No tiene que ser en conflicto, no tiene que ser en contiendas, ni mucho menos tratando de imponer la voluntad propia de uno sobre aquello que se enseña en aquel lugar, sino salirse en paz. ¿Le ha tocado a usted en su ministerio, pastor, que alguien, un miembro se acerque a usted y le diga, pastor, no estoy muy seguro de lo que usted predica, me quiero ir o me voy a ir? Sí, claro, me ha tocado. ¿Le ha tocado? Sí, me ha tocado. Nosotros en un tiempo depuramos la doctrina e empezamos a indagar en la sana doctrina. Sí. Y algunos hermanos no quisieron aceptar lo que es la sana doctrina por tantas cosas que se han predicado en la iglesia a nivel general. Y hemos tratado de explicar nosotros lo que es la palabra de Dios, lo que es la sana doctrina, y ellos han optado por irse. Porque están acostumbrados a otro tipo de doctrinas. Al último oramos por ellos, le pedimos a Dios que nos ayude a ellos y a nosotros también. Amén. Hermano, fíjese que yo quisiera leer esta cita o citar al doctor R.C. Sproul, un reconocido teólogo aquí en Estados Unidos, y él hace este comentario en una de sus enseñanzas o en una de sus lecciones acerca de las escrituras, de la autoridad de la escritura, y dice, voy a citar, dice, no hay nada en la sola escritura que elimine las otras autoridades. O sea, no podemos ser de esos cristianos que decir, sobre mí no hay ninguna autoridad,
mi única alianza es la Biblia y pues ahí desconozco autoridad pastoral, desconozco autoridad ministerial y desconozco incluso hasta autoridades de gobierno y de cualquier otra. El doctor Sproul dice, no hay nada en la doctrina de la sola escritura que elimine las otras autoridades, pero lo que dice es que solo hay una autoridad que puede atar mi conciencia de manera absoluta, y que esa es las Sagradas Escrituras, y que toda controversia sobre la doctrina y la teología deben de resolverse en el análisis final de las Escrituras. O sea, podemos convivir con otras autoridades, estamos sujetos a la autoridad de gobierno, de estados, estamos en una, vamos a decir, somos parte, ¿no?, de la vida eclesiástica en el Evangelio. Sin embargo, lo que el doctor Sproul dice aquí, todas esas autoridades están bien siempre y cuando se sujeten a la autoridad de la Escritura. Y yo, lo que va a abrazar y lo que va a mantener cautiva mi conciencia es la autoridad final de la palabra de Dios. Y todo conflicto que haya entre mi conciencia y la autoridad a la que yo esté sujeto tiene que ser resuelto a la luz de la palabra de Dios, si no, no puedo sujetarme a esa autoridad, ¿no? Así es. Entonces, y la última pregunta, hermano, ya para ir terminando esta conversación que creo que va a ser de mucha ayuda para mucha gente, es, ya nosotros en el caminar del Señor Jesús hemos adoptado ciertas creencias, hemos adoptado ciertas doctrinas, cierta forma de hacer el culto, tal vez ciertas costumbres, en el culto, en todo lo que hacemos. Ya tenemos, vamos a decir, un marco de creencias. ¿Cómo podemos nosotros mismos examinarnos para verificar si lo que hoy creemos que es la palabra de Dios y que lo damos por hecho y que ya lo aprendimos, es en realidad la palabra de Dios? Indudablemente tenemos que ver el fruto que estamos dando como cristianos. Amén. El fruto que estamos dando como cristianos. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, 2 y 3, él expone lo que el Señor hizo por nosotros. En el capítulo 4, 5 y 6 expone lo que debemos de hacer nosotros. Si nosotros hemos recibido una doctrina sana, entonces nuestra vida tiene que ser saludable a la luz de la palabra. En todas las áreas, en el trabajo, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el ministerio, en todas las áreas. Entonces la doctrina buena, aquellas cosas que yo doy por hechas, tienen que producir en mí aquellas cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿no? Va a producir el carácter de Cristo en mí, va a producir una persona apta, capacitada para servir al Señor, porque mi fe, mi vida y mi marco de creencias están arraigadas en la palabra de Dios. Entonces, una manera, pudiéramos tal vez sintetizar esta pregunta, sería analizar en nuestra vida, ¿no?, qué frutos estamos dando. Yo he creído esto, yo practico esto, pero ¿qué me lleva a hacer eso? Me he comprometido más con el Señor, he avanzado en mi santificación, he comprometido mi vida, he comprometido mi familia, he comprometido mis recursos para el avance del Evangelio, o simple y sencillamente lo creo, lo practico cada domingo, pero mi vida sigue igual y no veo un avance sustancial, ¿no? Pudiéramos decir que esa es una manera de analizar si lo que creemos en realidad tiene una raíz bíblica, ¿no? Sí, bueno, tenemos que recordar también que, por ejemplo, en la iglesia de los Hechos, la iglesia infante, la iglesia perseveraba en 4 cosas: la doctrina, el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. Desde ahí podemos ver nosotros que si una persona le aburre la doctrina, es cuestionable su conversión. Correcto. Si una persona no le gusta el culto de oración, es cuestionable su conversión. Si una persona no participa en la cena del Señor constantemente examinándose, es cuestionable su conversión. Si una persona no quiere tener comunión con el cuerpo de Cristo, todo es cuestionable también su conversión. Nosotros al recibir la palabra de Dios, la sana doctrina, tiene que producir una vida saludable.
una vida saludable. Vuelvo y repito, el libro de los Efesios de eso habla. Capítulo 1, 2 y 3 nos habla de lo que el Señor hizo por nosotros. Capítulo 4, 5 y 6 nos dice cómo debemos de corresponder nosotros a esa doctrina o a esa enseñanza o a lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso se dice que no podemos, en el ejemplo del libro de los Efesios, no podemos nosotros entender el capítulo 4, 5 y 6, sino primero entendemos el capítulo 1, 2 y 3. Y cuando nosotros vemos el capítulo 1, 2 y 3, el apóstol Pablo en el capítulo 4, nos dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Si le estamos nosotros correspondiendo de una manera natural, porque ha transformado nuestra naturaleza, estamos correspondiendo de una manera natural a la enseñanza, a lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Entonces, pastor, para resumir esta conversación, podemos decir que la doctrina de la sola escritura enseña que las escrituras son la única fuente de revelación, que es la palabra de Dios, es el soplo de Dios. Toda la virtud de Dios está en la palabra de Dios. No es un libro común, es un libro divino porque proviene de Dios. Cuando elevamos estas características de la Biblia, de alguna manera estamos diciendo que este libro tiene que ser la autoridad en mi vida y todas las decisiones que yo tome tienen que estar centradas en las Escrituras. Las Escrituras no solo son un componente del Evangelio, sino ese es el centro del Evangelio. También dijimos, hermano, que dentro de esta autoridad nosotros tenemos que aprender a balancear las autoridades gubernamentales y eclesiásticas, pero siempre desde la óptica bíblica, y eso nos lleva a una responsabilidad como creyentes de conocer las Escrituras. Si no conocemos las Escrituras, jamás podremos contrastar si lo que estamos recibiendo o las leyes que estamos viendo, tal vez de las cuales podemos estar participando, son apegadas a lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? en su santa palabra. Enfatizo, hermano, esta responsabilidad, porque eso es lo que falta, ¿no? Eso es como de lo que carecen muchas personas, de esa autorresponsabilidad de que yo tengo esta escritura. Muchos hombres en la antigüedad, en el tiempo de la Reforma, lucharon para que hubiera una Biblia en español, en mi lengua materna, que yo pudiera abrir y en la cual yo pudiera tener esa comunión con Dios y dejar que la Biblia haga lo que Pablo le dijo a Timoteo que la palabra de Dios hace, que forje el carácter de Cristo en mí, esa perfección que ando buscando, esa santificación, y que también me capacita para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios en nuestra vida tiene que ser el centro. Y pues, hermano, yo con esto yo le agradezco de antemano el tiempo que usted se tomó. Yo sé que usted viene lejos, viene desde Ogden, Utah. ¿Son cuántas horas? Son 10 horas. 10 horas de manejo, ¿no? Pero con nieves más. Pero con nieves más. Hermano, gracias, y quisiera dejarle este tiempo para que usted nos dé unas últimas palabras de manera de despedida para todas las personas que con favor de Dios van a ver esta conversación. Lo hacemos con el ánimo de enseñar, con el ánimo de instruirnos, de animarnos los unos a los otros a esa fidelidad a Cristo, pero una fidelidad verdadera que es a través de la palabra de Dios. Hermano, este tiempo para concluir esta conversación se lo dejo a usted, dándole las gracias de antemano por su tiempo y sus palabras hoy. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano, por haberme invitado a este foro, ¿verdad? Y lo único que yo le puedo decir a la audiencia y a nuestros hermanos, ¿verdad? Es que leamos la palabra de Dios, seamos serios en escudriñar la palabra de Dios, que es la única fuente de autoridad que tenemos. Con ella podemos cotejar lo que se nos está enseñando, con ella podemos ver nosotros si nos podemos sujetar al pastor que está predicando mientras él se está sujetando a las Escrituras, porque todo tiene que ver con la vida eterna. Amén. Con la vida eterna. Entonces, estamos en tiempos difíciles donde el humanismo ha entrado a la iglesia. De mucho engaño. Donde el centro de la congregación no es Cristo, sino el hombre. El hombre. ¿Verdad? Y es necesario volver a las Escrituras.
volver a ser como esa iglesia que dice que perseveraba. La palabra perseverar en griego tiene que ver con alguien que va como al gimnasio, ¿no? Como alguien que está ejercitando su cuerpo para una competencia. En este caso debemos de ejercitarnos en las escrituras, porque ellas nos van a llevar a la piedad. Ella tiene todo lo necesario para la vida y la piedad. Amén. Y es interesante, a manera de paréntesis de todo lo que hemos hablado aquí, que ni siquiera el Señor Jesucristo desestimó la autoridad de la palabra de Dios. Ni siquiera él. Sí, él mismo se sujetó. Dice, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir, ¿verdad? Entonces, si nuestro Señor, al que amamos de todo nuestro corazón, se sujetó a lo que está escrito, a lo que ya se había hablado, nosotros más tenemos ese deber, de esa, vamos a decir, responsabilidad de mostrar nuestra fidelidad a Dios, a Cristo Jesús, a través de esa misma sujeción, a través de reconocer esa misma autoridad. Amén, pastor, gracias. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén.